Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 4, donde dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Comienza diciendo este versículo: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El Dios de toda consolación provee de ella para consolar al creyente. Y note que no se trata de algunas, sino de todas ellas. Por otro lado, el término equivale aquí a aflicción, angustia, tribulación, y procede de la raíz que tiene la connotación de oprimir, aplastar, frotar, apretar. Y precisamente en esta forma aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 9, donde dice: y dijo a sus discípulos que le estuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Y está como modificado como apretar, apretujar, también en Marcos capítulo 5, versículo 24 y versículo 31, y con la variante también de oprimir, como nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 8 y versículo 45, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. El verbo aparece 8 veces en el Nuevo Testamento, en un sentido figurado de afligir. En cuanto al sustantivo, ocurre siempre en sentido figurado de aflicción, ya que el término equivale en este sentido a persecución, tribulación, opresión, aflicción o calamidad, e incluso aflicción interna. Sobre esto se entenderá el apóstol más adelante descubriendo algunas de sus aflicciones personales. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 16 en adelante. La experiencia de Pablo y sus colaboradores fue de tribulación, tanto en el mundo por las persecuciones de los enemigos del Evangelio, como también en la iglesia por los problemas internos que había en algunas, especialmente en el caso de Corinto, donde también la tribulación se produjo en la visita breve del apóstol por la oposición y desconsideración de algunos. Pero en cualquier situación o circunstancia, Dios envía la provisión de su gracia por medio de la consolación para el que está en tribulación, ya que el consuelo que el creyente recibe tiene varias características. Por ejemplo, en primer lugar es activo, es decir, que nos consuela, y luego es comprensivo, cuando dice que en todas nuestras tribulaciones, pero también es intencional, cuando dice para que podamos consolar, y también es absoluto, cuando dice en cualquier tribulación. Y finalmente también es reflexivo, cuando nos dice por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. No cabe duda que la consolación de Dios fue una experiencia continua del apóstol, y es interesante apreciar el uso del pronombre personal en plural, cuando dice nosotros somos consolados. Y note que esto genera una pregunta, y es la siguiente: ¿a quiénes se refiere? Pudieran ser él y sus compañeros de ministerio, pero lo más cierto es que sea una referencia personal como exige el contexto inmediato, pero en cuyos padecimientos algunos colaboradores lo sufrieron también. En otras ocasiones fue él solo. En cualquier caso, las tribulaciones a las que se refería aquí en la epístola fueron siempre experimentadas por él,
como nos dice, por ejemplo, el capítulo 1, los versículos 8 y 9, y también el capítulo 11, los versículos 23 al 29. También es necesario entender que quien sigue fielmente a Cristo padecerá persecución y tendrá conflicto en el mundo. Sigue diciendo este versículo, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esta larga frase presenta un fin en la consolación personal de Dios al creyente afligido, ya que no se trata simplemente de la propia experiencia y satisfacción personal, en la que se queda la consolación en medio de las aflicciones. Es la preparación personal para que con la misma consolación pueda ser instrumento de consolación para otros creyentes que también están afligidos. Toda su experiencia es privaciones, dificultades, peligros e incluso el riesgo de su propia vida. Le habían entrenado para ser canal de bendición a otros. Y note cómo la enseñanza suya había advertido a los creyentes de que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 y versículo 22. El apóstol alude al consuelo que se puede prestar y que se recibe en toda tribulación. Por otro lado, en la construcción gramatical del texto griego se aprecia la referencia a cada una de las tribulaciones que el creyente puede soportar, ya que además del consuelo que el ministerio alentador de cada uno debe servir para alentar a los hermanos en tribulación, la experiencia de ella produce bendiciones personales. Note lo que nos dice la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5 y los versículos 3 al 5. La vida en la gracia supera una aceptación sumisa de las tribulaciones para constituirlas en una experiencia de gozo mientras duran. También es necesario entender que las tribulaciones no son un gozo, pero, sin embargo, hay gozo en ellas. El sufrimiento está vinculado a la experiencia de la fe, como así nos dice Romanos capítulo 8, los versículos 35 al 39. Las tribulaciones son un medio de bendición para el cristiano, por tanto, una concesión divina para su beneficio. Filipenses capítulo 1 y versículo 29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Este debe esperar aflicción en su vida. El Evangelio de Juan capítulo 16 y versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones son una participación en los sufrimientos de Cristo. Colosenses capítulo 1 y versículo 24 nos dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. También son instrumentos para transformar al creyente a la semejanza de Cristo, ya que estas tribulaciones son diversas pruebas. Santiago capítulo 1 y los versículos 2 al 4. Y lo son permitidas por Dios con un propósito de bendición. En relación con el creyente, todas las tribulaciones tienen un objetivo positivo, produciendo los elementos del texto de Romanos antecitado. Ahora bien, el que pasa por la experiencia de la prueba está equipado para ayudar a otros. Y esa fue la realidad que motiva la consolación y ayuda de Cristo.
pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Por esa razón podemos tener confianza plena en las pruebas, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Por la experiencia del creyente en las pruebas, está capacitado para consolar, ayudar y alentar a los que están pasando por la aflicción, ya que es reflejar el amor que Dios tiene para nosotros, con aquellos que están en un momento de aflicción semejante, superior o inferior, al que fue experiencia personal nuestra. De manera que el consuelo recibido debemos manifestarlo a los hermanos que pasan por tribulación, ya que es compartir con otros el aliento que hemos recibido de parte de Dios. Alentar a otros es una responsabilidad personal de todo aquel que vive a Cristo. ¿Acaso somos dados a reprender a los hermanos por su falta y también fracasos? Pero el trabajo más importante no es el de reprensión, sino el de consolación. Es por eso que es necesario que nos veamos como canal comunicativo para otros del consuelo recibido de parte de Dios. Por tanto, los que han pasado por un sufrimiento grande y recibieron el consuelo divino, ya que Él da mayor gracia. Santiago capítulo 4 y versículo 6. Y además están equipados para consolar a otros. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Comienza diciendo este versículo: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. La vida de Cristo se manifiesta en el creyente, y el apóstol habla de ella como una relación vivencial al decir que, para mí, el vivir es Cristo. Filipenses capítulo 1 y versículo 21. Esa vivencia de Cristo conduce a la identificación en su muerte y también su resurrección. Gálatas capítulo 2 y versículo 20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En ese sentido, lo que ha constituido para el Señor el trato de los hombres será también el que reciba el creyente, ya que proféticamente se anunció al Mesías como varón de dolores, experimentado en quebrantos. Isaías capítulo 53, versículo 3. Así que las aflicciones que fueron propias de él lo son también de quien vive en su vida. No cabe duda alguna que Cristo fue afligido, como por ejemplo nos señala el Evangelio de Lucas capítulo 24 versículo 26 y la primera carta de Pedro capítulo 1 y versículo 11. Por tanto, la identificación del creyente con él le conduce a una experiencia semejante, como dice Romanos capítulo 8 y versículo 17. Junto con la bendición de la salvación viene la consecuencia en la transitoriedad de la vida, ya que somos hechos justicia de Dios en él, como así nos muestra esta segunda carta de Corintios, capítulo 5 y versículo 21, en la misma medida en que también padezcamos juntamente con él. Romanos capítulo 8 y versículo 17. Note que no se trata de una condición que puede o no ocurrir, sino de una afirmación precisa y definitiva. Los hijos de Dios por adopción están en la misma experiencia que Jesús. Entonces, la identificación con Él para vida implica la identificación en el sufrimiento que Él
ha experimentado en su vida y que sigue experimentando por medio de su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses capítulo 1 y versículo 24. El vituperio de Jesús es también el vituperio de quienes están en él. Sin embargo, no es un sufrimiento individualizado que queda en la experiencia del que lo padece, sino una forma colectiva que comprende en diferente forma a todos los cristianos, como se enseña en este versículo de la epístola, de modo que todos los creyentes se convierten en compañeros de aflicciones, como señala el versículo 7. El sufrimiento no es deseable, pero es irrenunciable. Cuando el Señor lo permite, de ahí que el apóstol exhorta a su colaborador e hijo en la fe Timoteo a participar en las aflicciones a causa del Evangelio. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 8, nos dice: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Compadecer es un privilegio dado a los creyentes, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses capítulo 1 y versículo 29. Tampoco debe de olvidarse que el camino del Señor hacia la gloria fue primero el camino de la cruz y del sufrimiento. Lucas capítulo 24 y versículo 26 dice: ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Todo aquel que está en Cristo sigue ese mismo camino trazado en el Señor. La primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 21 nos dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sigue diciendo este versículo: Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. La consolación abundante de Cristo se manifiesta frente a la abundancia de la tribulación, ya que el verbo en la acepción de abundar es típico de esta epístola, como señala el capítulo 3, versículo 9 y el capítulo 4, versículo 15. De manera que, si Pablo experimentaba abundantes persecuciones, también recibía abundante consolación en medio de ellas. Note que es interesante apreciar que los sufrimientos pueden ser muchos. Por eso el término está en plural, que habla de diversidad, mientras que la consolación está en singular, porque es sólo una que procede de Dios por medio de Cristo. De otro modo, hay siempre consolación, aunque haya diversidad en el sufrimiento. Esa consolación es siempre superior a cualquier tipo de sufrimiento, ya que la gracia consoladora de Dios viene a suplir la necesidad del creyente en medio de la aflicción y de la prueba. Las dificultades son la consecuencia y el resultado de una vida que se conforma a Cristo. Pero, en estas circunstancias, la consolación de Dios, como provisión de su gracia, viene en asistencia para que el creyente lleve a cabo el programa divino para su vida. En esta asistencia, los cristianos son capaces de amar desinteresadamente a sus hermanos y en general a todo el mundo. También son capaces de servir sin deseo de constituirse en posiciones superiores a las del resto de los hermanos. En esto dependen de Dios y lo hacen por la fe, viviendo en unión vital con Cristo. No cabe duda que la situación interna de la Iglesia en Corinto producía, humanamente hablando, frustración. Pero note que en medio del conflicto está la asistencia divina de la consolación. Ya que las pruebas suelen producir preguntas que no tienen respuestas, las incidencias de la prueba
en la esfera del sufrimiento genera muchas veces aflicciones, tristezas y lágrimas. Y es ahí cuando la consolación de Dios se manifiesta en ayuda del afligido, haciéndole sentir que aún en medio de esa circunstancia sigue estando rodeado del amor de Dios, porque ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8 y versículo 39. Por tanto, la promesa de Dios es firme y el compromiso divino seguro. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Salmo 91, versículo 15. El cristiano nunca está solo, ni en los momentos álgidos de la tribulación, cuando los enemigos le rodean y la inquietud aparece. Pero allí está la mesa de la comunión y de la provisión de Dios, otorgando la consolación. El Salmo 23, versículo 5 dice: Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En las preguntas sin respuestas, también en la consolación viene en asistencia para mantener al creyente firme en la fe, ya que Dios mismo le dice por su palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que nuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55 y los versículos 8 y 9. Note que no hay respuesta a nuestras preguntas, porque no alcanzamos el pensamiento de Dios, pero en toda circunstancia la consolación procede de Él y se manifiesta alentando y permitiendo sobrellevar la aflicción. Y voy concluyendo con esto. El concepto de consolación compartida es crucial en la idea de comunidad de Pablo, basada en la mutua participación de los dones y los ministerios entre los creyentes, y de ahí fluye el poder sanador y edificador de la comunidad cristiana, cuya actuación en el mundo como testigos de Cristo provoca aflicciones y también persecución. Si tiene parte en los sufrimientos de Cristo, comparte también su consolación, ya que la abundancia de aflicciones conlleva, por otro lado, abundancia en la consolación. Amigo y amiga oyente, a menudo no recibimos el consuelo que Dios quiere darnos a través de otra persona, y no lo recibimos por el orgullo que nos aleja de revelar nuestra necesidad a otros. Así que nunca recibimos el consuelo de parte de Dios, que quiere darnos a través de ellos. En la epístola a los Hebreos capítulo 6, versículo 18 nos dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amigo y amiga oyente, la esperanza en el cumplimiento de las promesas de salvación es Jesucristo, y la mejor esperanza y el mayor consuelo que una persona puede recibir es aceptando a Jesucristo en su corazón y hacerlo como su único Salvador. Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, yo te invito ahora a que tú puedas hacer libremente ahí a donde estás una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón. Ora conmigo y di ahí a donde estás. Dios eterno, vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados, mis delitos y tantas cosas que he hecho mal. Tu palabra dice que tú eres el Dios de consolación, y yo lo creo. Vengo ante ti, en este momento, abriéndote mi corazón y recibiéndote a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Necesito el consuelo,
la paz, la salvación que solamente tú puedes dar a aquella persona que viene a ti con un corazón contristo y humillado. Y esa persona soy yo. Y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.